Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Buenos días a la gente que nos sigue a través de los medios digitales, el canal de YouTube, Facebook Live de la radio de RTP, el Facebook Live de Rodolfo Agrisolón, Instagram, Telegram, Huevogram, ese no existe, TikTok, etcétera. Bueno, hoy Diario Universo dice que es martes 19 de agosto. Uy, es martes 19 de agosto, es Voldemort's birthday. Oh my goodness. El Expreso también dice que es la misma fecha. Lo voy a repetir porque me vienen aquí 2000 mortífagos a darme vuelta, a darme vire. Espero que hayan visto todos Harry Potter, ¿no? Van a hacerse el cojudo. Oye, ¿quién es Voldemort? ¿Y qué son los mortífagos? Anda, ilústrate, imbécil. Bueno, estoy finísimo hoy día. Realmente tan fino. He evitado que un querido compañero de la radio vaya a cometer seppuku, porque se ha enterado que AOC, o sea, Alexandra Ocasio-Cortez, parece que tiene un romance con Rubio, con Marco Rubio. Y eso para él, pues, ha sido devastador. Pero bueno, ya lo tenemos en la línea. Está con nosotros el doctor Andrés Páez. Muy buenos días. ¿Cómo está, mi querido y nunca bien ponderado fratello in il Signore? ¿Cómo va ahí? Buenos días, Rodolfo. Un placer poder compartir en esta mañana con ustedes. Bien. A ver, al grano, jefe. El presidente de la República ya publicó los anexos de las 5 preguntas, de las cuales hay 4 y 1. 4 son entrada y 1 es plato fuerte, o 4 son plato fuerte y 1 entrada, como lo quiera poner. ¿Cuál sería para usted el plato fuerte? El más fuerte de todos 5. ¿Y cómo analiza el anexo que se desprende de allí? Y entre paréntesis, me acuerdo antes de terminar, de hablar de los 4 investigados ya por la Fiscalía en el caso del asesinato vil de Fernando Villavicencio. Hay un señor que está en el ICE, no en el hielo, sino en el ICE, ICE, Immigration and Customs Enforcement. Lleva 10 días ya. A ver, jefe, ¿cuál es la pregunta? Filet mignon, chateaubriand, caviar, ¿cuál cree usted? A su juicio, ¿no? Me parece que hay una pregunta que falta en la consulta y tiene que ver con la función judicial. La función judicial atraviesa una crisis y yo puedo dar fe de que existen excelentes jueces y fiscales. Los conozco, puedo dar sus nombres. Yeah. He visto su desempeño. Yeah. Hay excelentes jueces fiscales y servidores judiciales, pero también hay de los otros, como aquel que acaba de liberar a un sujeto de alto valor que fue recientemente apresado y le da las famosas medidas sustitutivas que han sido objeto de todo tipo de abusos por parte de estos jueces sinvergüenzas. Entonces, a mí me parece que todavía el gobierno está a tiempo de pensar seriamente en incorporar una pregunta para acabar con esta miserable actuación que es una afrenta a todos los ciudadanos y que además es una mafia, pone Andrés, permanentemente en riesgo. Y que además es una mafia, porque si fuera un juez, un fiscal, bueno, dice un delincuente por separado, no. Estos son un círculo organizado de delincuentes en el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo plantearías la pregunta? Son gente que está vinculada a las bandas criminales. Total. ¿No? Y creo que ha llegado el momento de tomar una determinación. ¿Y qué más que una consulta popular? Yo creo que esa podría ser la pregunta más fuerte y más importante de la consulta, porque ¿cómo la redactarías? Un factor de arrastre, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta? Así, una pregunta destinada a hacer una depuración de la función judicial. Ya entendí. ¿Autoriza usted a sacar a todos los jueces, evaluarlos, y los que no pasen la evaluación se van a la cárcel, por ejemplo? No, sí, y además revisar las actuaciones de esos jueces. Porque hay jueces que han actuado correctamente, porque se puede darle medidas sustitutivas a una persona que no reviste peligro. De pronto porque tiene por ahí un tema de
de alguna situación quizá, digamos, de una estafa de menor cuantía, no representa realmente un peligro para la sociedad. Pero no se le puede dar sustitución de medidas a un criminal que tiene varios muertos a costa y que ha sido encontrado en una casa que es imposible de justificar en cuanto a su magnitud y al patrimonio que allí ha sido encontrado. Entonces, En billetes, hay que ¿no? revisar. El patrimonio de los jueces tiene que ser revisado. Bueno, entiendo Y que por ya otro la lado, Contraloría está revisando. Hay 400 pedidos de revisión de patrimonio de jueces fiscales y allegados. Ahora vamos a ver si sí, de verdad buscan. Está bien eso, pero también hay un tema adicional. Nada podrá cambiar, nada podrá cambiar si es que finalmente no se modifica el Código Penal. El El famoso Código Penal COIP. es la muestra más execrable del garantismo chavista. Y creo que ha llegado el momento de tirarlo a la basura. Eso es lo que debería hacer la Asamblea y dictar un nuevo Código Penal que recoja algunas cosas que están bien instrumentadas en ese COIP, pero que en definitiva un nuevo Código Penal tiene que orientarse a defender a las víctimas, porque el actual Código Penal está orientado para amparar y dotarle de todo tipo de garantías a los delincuentes, especialmente a los delincuentes cuyas acciones han sido de extrema gravedad para la sociedad. Entonces, no basta con la consulta. Aquí este es un llamado a la Asamblea Nacional. Pónganse en las pilas. Comiencen a modificar ese Código Penal, aunque sea en 15 o 20 normas que son de alta sensibilidad y que van a constituir un bloqueo también para que jueces y fiscales no se escuden en el Código Penal para tomar medidas tan estúpidas como esas de sustituir la prisión a gente altamente peligrosa y que lo que está es simplemente echando por el ducto todo el trabajo de la fuerza pública. Mi querido Andrés, permítame discrepar. Primero no lo están echando por el ducto, lo están echando a otro lado. Pero en lo de fondo, y justamente en el programa anterior hablaron del tema. Actualmente, y creo que anteriormente también, la prisión preventiva siempre era una medida de última ratio y se usa generalmente para evitar que alguien se desaparezca y no comparezca a juicio o que tenga capacidad de alterar pruebas. Ya. El ingrediente que usted pone y con el cual estoy totalmente de acuerdo, un individuo que es sospechoso de haber violado o matado a 5, 10, a 1 o a 20 personas, no puede tener el mismo grado de que si le doy o no le doy medidas sustitutivas que al que me roba la billetera sin que yo me dé cuenta. No puede ser. Y además, como usted bien señala, aquí no hay reforma constitucional. Eso el COIP lo puede cambiar la Asamblea. Ahora, le van a meter 300, ¿quiere apostar? 300 demandas de inconstitucionalidad a la reforma por los pillos, los abogados de los pillos, los fiscales pillos y los jueces pillos. Todos protestarán. Entonces, ¿qué hacemos allí? Llamamos a don Gabriel, a don Vicente y al general Alfaro para que lo fusile. Porque no sería mala idea que resuciten y le hagan un favor al país. Bueno, yo creo que se puede dar ese escenario, pero hay que hacerlo porque si hay algo que el país entero va a aplaudir es precisamente que se cambie una normativa penal que está orientada a convertirse en escudo de los pillos, de los delincuentes, de los zampones. Y no puede ser que sigamos nosotros tolerando el garantismo chavista que fue introducido en la Constitución del año 2008, cuando los 3 asesores españoles pagados por el abominable dictador venezolano Hugo Chávez. Se refiere a los de Podemos. Se refiere a los 3 sujetos de Podemos claro, que estuvieron aquí. Porque esos son de Podemos, están identificados. Bueno, León Roldós lo denunció. Ellos son los que redactaron la Constitución. O sea, ellos son los que elaboraron la Constitución, la aprobó Alexis Mera y le mandaron a Patricio Pazmiño para que
publiquen en el registro oficial un texto diferente al que se aprobó, Al que se aprobó en el referéndum. en la Asamblea, ¿no? Entonces, ese garantismo chavista que nace de esa Constitución, hay que, en definitiva, tirarlo abajo. Y creo que, valga la oportunidad de hablar de la consulta popular, otra norma que debería ser sometida a consulta a la gente es precisamente si es que la población está de acuerdo en que la figura del garantismo sea a favor de los criminales, como consta en la Constitución, o a favor de las víctimas, como debería ser, en mi opinión. Esa es una pregunta que realmente podría dinamizar una movilización social alrededor de la consulta popular. Siempre una consulta popular para un gobierno va a ser un referéndum sobre el pasado y un plebiscito sobre el futuro. Siempre la consulta popular va a tener un contenido político. Obvio. Y el gobierno tiene que entender que su desgaste natural, como cualquier gobierno, tiene que irse blindando. Por eso las preguntas tienen que ser de semejante contundencia que realmente se garantice la victoria en esa consulta y que el país pueda tener un respiro en materia penal, porque realmente un país tan maravilloso como el nuestro, vivimos atrasados en el medioevo con normas estúpidas como las que nos introdujo el garantismo chavista. A ver, dos cosas. Número uno, decían en el programa anterior, y acudo a usted, de que aparentemente hay convenios internacionales firmados por Ecuador que de alguna manera impedirían la prisión preventiva por peligrosidad, que es lo que usted me acaba de desarrollar hace un momento. Yo no veo por dónde se le puede ocurrir a alguien que, si alguien es peligroso, esté en la calle. En cambio, a esos mismos se les ocurre que si alguien puede irse, ese sí hay que meterlo preso. Oiga, el que se va, pero el peligroso mata a otro o a otros. Pero bueno, esa es la una. Y la dos, en la mayoría de los países democráticos civilizados, por no decir todos, exceptuando Corea del Norte, Irán, toda esa basofia, las garantías son para las víctimas. En toda Europa occidental, que les guste o no les guste estos wokes miserables, con excepciones, hay gente equivocada, pero hay otros que son unos... Perdóneme, pero la sociedad occidental se basó, la justicia que viene de los romanos, los griegos no tenían mucha noción de justicia, de otras cosas sí, justamente está para defender a la víctima. Acá estamos al revés. O sea que si donde llega a haber un premio Nobel, perdóneme el francés, a la cojudez, nos lo ganamos. A ver, primero lo de la peligrosidad es una manipulación conceptual de la gente que lo que defiende es un código penal para seguir haciéndose millonarios. Esto hay que entender también. Ese código penal, vamos al corte en la radio, con el cual es prácticamente imposible que en algunos casos una persona sea sancionada. Rodolfo, en el Ecuador, apenas el 10% de los procesados son sentenciados. El otro 90% no es sentenciado y regresa como si nada. El tema de la peligrosidad es una norma que estuvo en nuestra legislación penal muchísimos años atrás, en donde se decía que si la policía identifica a una persona que habitualmente se dedica a delinquir, le podía detener. Eso fue erradicado de nuestra legislación, porque ciertamente no es algo que corresponda con los tiempos modernos. Aquí no se está juzgando la peligrosidad para detenerle a una persona. Lo que se está hablando es de la necesidad de sostener la prisión preventiva para aquellos que han cometido delitos execrables y que evidentemente han sido arrestados cuando se ha producido un operativo precisamente direccionado para que esa gente no siga causando daño a la sociedad.
Entonces, que no vengan con la teoría de la peligrosidad. Eso no está en nuestra legislación, ni nadie está alegando eso. La gente que comete delitos execrables no es sancionada por su peligrosidad, que sí la tiene, es sancionada por los delitos que ha cometido. Correcto. Esa es la diferencia. Entonces, también hay que invocar que hay que tirar a la basura ese código penal porque hay un poco de sinvergüenzas que utilizando el título de abogados, lo que han hecho es asegurar que gente altamente peligrosa siga operando y siga perjudicando a la sociedad en su conjunto mientras ellos se hacen millonarios. Esa es la verdad. Entonces, que no vengan con estas manipulaciones teóricas propias y originadas en ese argentino que es el inspirador del garantismo chavista y que, por cierto, Farrajoli, y que, por cierto, está en su país siendo procesado en Argentina por delito de trata de blancas, ¿Qué? porque en sus departamentos se han encontrado prostíbulos clandestinos. ¡Ah! Esa es la verdad. Los que no me creen pueden entrar al YouTube y pueden buscar prostíbulos clandestinos del profesor Farrajoli y ahí sale toda la información de qué es lo que está pasando con un descalificado que se inventó esta estupidez. Un punto de orden. ¿Estamos hablando de Ferrajoli o de Zaffaroni? Sí, sí, de Zaffaroni. Sí, porque yo le iba a decir Ferrajoli es italiano. Sí, Zaffaroni, me equivoqué. Sí, no se preocupe, que yo me equivoco Zaffaroni. 40 veces al día, no me equivoco más porque el Señor, aunque soy ateo, el Señor en su ofrezco mis infinita disculpas, me equivoqué en el nombre, no se pero es preocupe. Zaffaroni. Sí, ya, o sea, a ver, perdón. Busquen en el YouTube. Pero Zaffaroni Ahí es un está. hombre de una reputación intachable, pues, o sea, que esto Sí, sí, claro, o sea, eso resulta dicen. resulta que holy shit, como dicen los gringos. Sí, sí, prostíbulos. lo que estoy diciendo está en el YouTube. No, O yo sea, le creo. en el Google. Ya me voy a informar, En el pero le Google. creo, yo no tengo O sea, por qué dudar de su palabra. A ver, doctor Páez. Entonces, Otra sobre el otro tema. Espera, antes Es de irnos que- del tema, antes de sí. irnos del tema. La Corte Constitucional, esa aberración también producto de la Constitución, porque antes era el Tribunal Constitucional que era diferente, ya. Tiene una sentencia en la cual elimina como un argumento para poner en prisión preventiva la reincidencia. Pero discúlpeme, si usted es reincidente, me voy a ir al extremo, me imagino que no aplicarán cuando usted es reincidente en caso de matar, porque tan imbéciles no han de ser esos 9 cretinos. ¿Ya? Es más grave que eso, Rodolfo. Ah, es más grave Mucho que más eso. grave que eso. A ver, explíquese. Mucho más grave. Explíquese. A ver. Primero hay que entender la reincidencia de la forma en que está concebida en nuestro Código Penal. A ver. En el artículo 57 o 58, uno de los dos, no estoy seguro, No importa, dele, ¿cuál? se establece la figura de la reincidencia. Ya. Primer requisito. Para que exista reincidencia, la persona tiene que haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, solo el 10% Ya. que ha sido condenado tiene una sentencia Ya. ejecutoriada. Ok. Ya. Pero eso no es lo más grave de ese artículo. Ah, eso no es lo más grave. Lo más grave es el segundo inciso, ¿Qué dice? que dice que para que haya reincidencia, el nuevo delito tiene que reunir los mismos elementos de tipicidad que el anterior delito. Traducido, un secuestrador, para que sea reincidente, tiene que volver a ser sentenciado por secuestro. Pero si el secuestrador en su siguiente delito es sentenciado por asesinato, ya no se lo considera reincidente porque es un delito diferente. Pero eso es una Eso imbecilidad. está en el Código Penal. Pero Andrés, eso es una imbecilidad porque la reincidencia es en el pero- delito. O sea que esto que es un restaurante con 200... No, es que por eso no hay reincidentes, Usted no me pues, estaba... Rodolfo. Oiga, pero no me está vacilando, no es en serio. No. O sea, lo más grave es que yo quisiera que esto sea mentira, pero es verdad. A ese nivel de estupidez llega el Código Penal ecuatoriano. Y hay que tenerlo muy en cuenta lo que digo. Entonces, encima de eso, la Corte Constitucional dice que esos poquísimos reincidentes, pobrecitos, Sí. no tienen por qué sufrir prisión preventiva
sino que tengan medidas sustitutivas y que por más que sean reincidentes, eso les afecta a su derecho, al de los reincidentes, a su derecho a la igualdad. Perdóneme. Pero no piensa la jueza Carla Andrade, con nombre y apellido. Esa sentencia, Carla Andrade, no piensa la jueza Carla Andrade en el derecho del conjunto de la sociedad que se ve amenazada por gente dedicada a cometer delitos. Y aquí una información adicional, Rodolfo. En manos de la misma jueza Carla Andrade está el caso de la castración química. Seguramente se inventarán alguna tontería, ¿no? De la igualdad o alguna cosa de esas. Como la que se inventó la Corte Constitucional, ojo con lo que voy a decir, respecto del registro de los depredadores sexuales. No sé si ustedes lo saben, pero yo les voy a comentar. Conozco el tema. La Asamblea dictó una ley para que se haga un registro de depredadores como sexuales. hay en Estados Unidos, por ejemplo. Ya. En Alemania, en Francia, en el mundo civilizado. Sí, bueno, es que este no es el mundo civilizado, pues ese es el problema. Ya. La sentencia de la Corte Constitucional dice que el registro de depredadores afecta a los derechos laborales de los depredadores, porque van a ser discriminados si es que están en ese registro. Oiga, pero le importa un carajo a la Corte Constitucional los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes afectados por los depredadores sexuales. Esa es la cruda verdad de nuestro pobre país, sometido a las agendas políticas y a los dogmas conceptuales e ideológicos de jueces progre, de jueces woke, que están trabajando en función de otros intereses que no son precisamente los del país. Y, por cierto, no son todos los jueces. Yo destaco a jueces de primera que ha existido en la Corte Constitucional, pero hay de los otros que tienen agendas políticas y a quienes yo les digo de manera clara y categórica: señores, ¿quieren hacer política? Preséntense de candidatos y listo. Y veremos también, de paso, cuántos votos sacan. Pero perdóneme, Andrés, pues ni que fueran estúpidos. Estos son pillos, no estúpidos. Si se presentan de candidatos, van a sacar tantos votos como los de, no sé, los familiares cercanos, o sea, 20, 40, 50, 60, 80. Van a hacer el mismo papelón que Osvaldo Hurtado cuando quiso ser presidente él con los votos de él. Pues fue presidente con los votos de Assad Bucarán y de Jaime Roldós. Vamos a hablar claro. Presidente por accidente. Exacto, señor. Ya. A ver. Presidente por causa de muerte, le dicen algunos teóricos. Así es. A ver, y yo le digo una cosa. Con esto que usted me acaba de decir, yo me reafirmo, ya estamos nuevamente en la radio, el doctor Páez acaba de decir, por favor repita para beneficio de nuestros radioyentes, que estábamos en el corte en la radio, pero estábamos en vivo en las redes sociales. ¿Cómo es lo de la jueza Carla Andrade? ¿Cómo es esa perla? Esta sentencia, esta otra sentencia no es de Carla Andrade, pero la jueza lo que usted mencionó de Carla Andrade, primero. La jueza Carla Andrade es la que dice que pobrecitos los reincidentes, porque el hecho de que cumplan prisión preventiva afecta a su derecho a la igualdad, y que no importa el derecho de la sociedad en su conjunto, sino hay que ver por los derechos de los reincidentes, que además casi es imposible que una persona sea considerada reincidente en nuestra legislación. Esta jueza también mencioné que la misma jueza tiene en sus manos la castración tema de la castración química para los violadores, que es una medida que se está tomando en algunas legislaciones. Bueno, en el Reino Unido, la Gran Bretaña tiene décadas. En la década del 50 la implementaron con mucha injusticia, porque él no era violador, era para los homosexuales. Se implementaron... Quiero añadir algo que es importante, porque me parece que está en el contexto de lo que se está discutiendo. Puedo mostrar, y lo que voy a decir está basado en documentos, no los tengo en mi mano, pero le creo. Puedo enviar una fotografía. No, yo le creo. Dígame. Una sentencia de la Corte Constitucional dice, y esto así textual: todos los jueces pueden cometer el delito de prevaricato. Menos... excepto los jueces constitucionales. De tercera instancia.
Por favor. Andrés, O sea, de tercera instancia, porque los de primera instancia y segunda instancia sí pueden cometer prevaricato, pero ellos, la Corte Constitucional, no. O sea, se autoblindaron. ellos mismos dicen, todos pueden cometer prevaricato, menos nosotros. O sea, perdón, pero ¿qué es este disparate? O Falta sea, de ética, pues, por Andrés. favor. Eso se llama falta de ética. Por favor. O sea, es una desvergüenza lo que está pasando en el país con esto. Y sin embargo hay O sea, gente... es algo que raya ya en lo absurdo. No puede ser. No puede ser. Están tirando al país por la borda. O sea, no puede ser. Y no se cansan de dictar sentencias como esa que la tengo yo y la puedo dar con números, con fechas. No, si yo conozco, en donde dice conozco había el en tema. Santa Elena un niño de 5 años que se vestía como niño, pero quería vestirse como niña. Entonces, se vistió como niña y que fue al colegio un niño vestido de niño. Se congeló. Andrés, se congeló. Se congeló el doctor Páez Hightex. Miren qué horror. Sáquenle la foto, pues parece que estuviera en medio de un ataque, de un inicio de un ataque de epilepsia. Lo que les estaba diciendo, porque ya los esperamos recuperar, vamos a ver si se vuelve a conectar, es de que con todo lo que nos está contando el doctor Páez, todavía hay cacógrafos. Cacógrafos son la gentuza, los malos, no los buenos, no los buenos, porque de todo hay, que escriben editoriales en los periódicos. Eso en otras partes del mundo los llaman cacógrafos. Todavía hay una legión de cacógrafos que se empeñan en defender a esta Corte Constitucional con esos dictámenes. Ya se recuperó usted, mi querido Andrés, se había quedado congelado usted. Sí, estaba comentando. El niño que se vistió de niña, ya. Pretende ingresar al baño de niñas. No puede. Y las autoridades y los profesores dicen, tú eres un varón. Sí, pues no puede. Tienes que ir a cumplir con tus necesidades biológicas en el baño de los hombres. Sí. Entonces, los padres de este niño dicen que como se siente niña, estaban buscando, este niño de 5 años estaba buscando una afirmación de su género. Entonces, van y demandan esto a la Corte Constitucional, ante un juez, que el juez les niega, van a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dicta una sentencia en donde hay una carta que deberían leer los estudiantes de Derecho para saber qué es lo que no tiene que hacer si es que un día se convierten en jueces. Una carta pidiéndole disculpas al niño que quiso entrar al baño de mujeres. Estos son unos imbéciles. Y que las autoridades del colegio le dijeron, no entre. Pero eso no es lo más grave, Rodolfo. Lo más grave es que se agarran del caso, que es de un niño, y en la sentencia, en lo esencial, disponen que se adoctrine en ideología de género en todos los colegios y escuelas del país, privadas, públicas, fiscomisionales, religiosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo así? ¿Cómo así tenemos que tolerar que una jueza que dicta un fallo de esa naturaleza, que no me diga que es la misma jueza, nuestras familias? Es la misma... No. Esta es otra jueza. Otra woke. Una cosita, pero antes de que me olvide, para aclararla. Tolerar eso? Andrés, una cosita. Cuando yo me refería a que en el Reino Unido de la Gran Bretaña en la década del 50 se aplicó injustamente, porque ahí le aplicaban no a estos violadores, sino se lo aplicaban a las personas que ser homosexual era delito, lo cual es una aberración. Pues. Bueno, estos le aplicaron la castración química, con lo cual el hombre luego se suicidó, a un individuo que si no hubiera sido por él no ganaban la guerra. El profesor Alan Turing, el que inventó la primera computadora para descifrar el código enigma de los submarinos alemanes. Más que héroe de guerra, pero era un secreto ultra guardado, nadie podía saber. Bueno, eso lo hicieron a Alan Turing, pero no por violadores, no era violador. Él era en la década del 50, usted comprenderá que la imbecilidad de la gente
porque eso era una imbecilidad, sostenía que la homosexualidad era un delito. Oiga, perdóneme, por las preferencias sexuales. Una estupidez. Las preferencias sexuales son de una cada uno mientras no force a nadie. Ya. Es una estupidez. Un crimen. Es una barbaridad. Pero bueno, los ingleses tienen una larga historia de porquerías. Algún día hago un programa sobre eso. Y si se resienten, go F you. Andrés, entonces, para terminar, porque se nos viene, vamos al corte, se nos vino el tiempo. De las preguntas que hay, yo sé que la de la Corte Suprema, pase, llegó la Reina Verde vestida de negro. Dios mío, esta mujer tiene un daltonismo. ¿Usted cree que alguien puede confundir el verde con el negro? No, honestamente, ¿usted cree que alguien pueda confundir el verde con el negro? Yo no. Pero lo que le decía, de las preguntas que hay, aparte de la que usted muy bien señaló que deberían haber y ojalá las incorporen, ¿cuál es la más importante? Eliminar la cloaca, el soviet de Petrogrado, que es el Consejo de Participación Ciudadana, el juicio esa político. Es una pregunta bien importante, pero habrá que... No he leído el anexo aún. El anexo es larguísimo. Es el anexo más largo de todos. A mí me parece que esa pregunta necesariamente nos lleva a la discusión de la necesidad de que el país vuelva a tener un Senado. Se necesita una Cámara de Senadores. El país necesita refrescar la figura del Senado que desapareció en el año 61, ¿no? Entonces ya es tiempo de retomar una figura del Senado, ya no con la vieja estructura de los senadores funcionales, no. pero sí con gente con criterio y preparada y calificada para ocupar esas funciones. Y uno por provincia, porque cuidado, nos llenamos de 200 senadores. Vean, en Estados Unidos son 2 por estado. No importa si el estado es California y tiene decenas de millones de habitantes, o el estado es Dakota del Norte, que va a tener unos pocos miles, o Alaska. Tienen 2 senadores. Cada estado. Aquí, un senador por provincia, tiene usted 24 senadores. Y con otros requisitos, nada de 18 años, váyase al carajo. A los 18 años no saben ni usar el papel higiénico. Mi querido Andrés, como siempre, muchísimas gracias por su amabilidad. Un abrazo. Igualmente, Rodolfo, un abrazo. Saludos en casa. Gracias. Lo mismo. Muchas gracias. Y bueno, van a enfocar a la Reina Negra. ¿Qué digo a la Reina Verde que está de negro? Me confundo. Buenos días, ingeniera en medio ambiente. Daltónica. Guten Morgen, San Rodolfo de Guayaquil, Virgen, mártir y confesor. No me cepille, eso es negro. No, ese es tu nombre. Pero bueno, hoy arrancamos nuestro Eco Verde con un menú imperdible. Tenemos un par de noticias internacionales, ya que Ecuador ha hecho noticia en los últimos días en prensa internacional. Unas buenas, otras malas. Y vamos a hablar de un evento que se va a desarrollar en nuestra hermosísima ciudad de espero que me toque Guayaquil. el tema de lo que hicieron con los árboles en la urbanización esa, porque el alcalde, y yo creo que con razón, los va a enjuiciar penalmente. La naturaleza de Guayaquil tiene muchos aconteceres últimamente, tanto del lado ciudadano como del lado de gobierno también, así que palo para todos. No, palo para pero todos. Definitivamente... Pero el argumento que da el señor representante legal de la ciudadela, era que hay gente con enfermedades respiratorias. Pues señores, el cambio de clima. Pero si yo estoy enfermo, pues con enfermedades respiratorias, y no hay garzas en el edificio del Fortín. Rodolfo, ese ha sido el pan de cada día de los que hemos estado del lado de las ONGs en Guayaquil desde hace tiempos inmemoriales, donde incluso se talaban árboles de balsa, que es una especie nativa, en la zona de la Vía La Costa, porque ciertos residentes de cierta urbanización nueva, de las últimas por hacerse en la Vía La Costa, ¿y por qué no me da el nombre? Decidió que también tenía alergia, que la pelusa del árbol le daba alergia y ensuciaba su patio. Señores, si usted no quiere vivir al lado del bosque, hay un montón de cemento. ¡Vaya a otro lado, claro! Usted vivir sin árboles, pero está al pie de una reserva, que es el último bosque protector que le queda a Guayaquil, que es privado, que es Cerro Blanco. Obviamente vas a tener que convivir con los árboles. Pero bueno, regresamos del corte y ahora sí estamos en la radio. Sí, dale. Y arrancamos con nuestro pedacito de los martes y los jueves. Esto es Eco Verde. Y hoy tenemos un menú imperdible, porque tenemos un entrevistado que nos va a contar un poco más de detalles sobre un evento que se va a desarrollar el 27 de agosto en el Hilton Colón, y es el ODS Leaders Summit. Básicamente es la reunión de los líderes para poder diagnosticar un poco qué tanto nos podemos preparar frente al tema del cambio climático, lo cual tiene efectos en nuestros sectores estratégicos, como ya lo vivimos el año pasado frente a una sequía,
cuánto depende nuestro sistema eléctrico. Como sabemos, un país que es muy agrícola depende directamente también de poder predecir el clima para que nuestros agricultores se puedan preparar. Y pues no hablemos de lo que esto representa en el transporte, en un país cuya geografía y pues cuyo clima a lo largo de su historia ha sido parte también de retrasos en términos de desarrollo. Este encuentro, que es el mayor encuentro de sostenibilidad del Ecuador, reunirá varios líderes empresariales, autoridades, expertos internacionales y van a debatir cuáles son los avances y retos, obviamente, que hay frente a estos objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente miden o como un termómetro buscan proteger a la población vulnerable de los efectos del clima y a los países en vías de desarrollo como Ecuador, que tenemos graves efectos como lo fue el impacto de una sequía en nuestro sector estratégico eléctrico. Son más de 50 empresas. Esto arranca con un estudio, y eso me encanta, que es de Ipsilon. Hemos tenido antes a su representante aquí en Ecoverde, y es una empresa que mide cuánto impacto tienen las inversiones de las empresas en términos de sostenibilidad en el desarrollo de estos objetivos, en hacer que nos desarrollemos de manera sostenible y a largo plazo respetando nuestros recursos. Esto tiene como referente también la participación de la WWF, que es un organismo internacional relacionado con la conservación de nuestros ecosistemas, y Climate Central. Vamos a tener nuestro invitado en unos momentos, sin embargo quiero darles dos noticias antes de entrar directamente a la entrevista, y es que Ecuador ha sido motivo de dos titulares muy importantes a nivel internacional y vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Hay uno bueno y uno malo. Así es. Deme el malo. Vamos a empezar con el malo, sí, para quedarnos con el bueno. Para que después me arregle el claro. El New York Times publica... El New York Times. El New York Times publica un artículo llamado Ecuador, el país con más visión medioambiental, está bajo ataque. Este polémico título llama, pues, obviamente, a que siempre haya la narrativa política de por medio, usufructando de una visión internacional que en lo personal creo que es válido. Sin embargo, desconocen cómo ha podido realmente en la practicidad esta visión medioambiental del Ecuador aportar en la práctica con que podamos, por ejemplo, proteger un ecosistema en peligro crítico de extinción como el bosque seco tropical. ¿Y por qué está bajo ataque? No entiendo. Ya te voy a dar un resumen de lo que dice el artículo, pero el artículo básicamente dice que Ecuador es un país que ha avanzado en creces y que llevaba el liderazgo internacional en temas de visión, entiéndase, visión, que no es lo mismo que acciones, en términos medioambientales. A largo plazo. Además. Porque Ecuador fue uno de los primeros países en incorporar los derechos de la naturaleza dentro de su constitución. Pero en la práctica, aquellos que hemos estado defendiendo estos ecosistemas de peligro crítico y estos animales y la afectación de esto en las personas, sabemos que en Ecuador en la práctica es poco o nada lo que se ha avanzado a pesar de tener muy lindas leyes. Y exceptuando casos muy puntuales como el caso Estrellita, pocas veces los derechos de la naturaleza han tenido el efecto que deberían tener. Entonces, entendamos la palabra como visión, porque efectivamente es eso, la visión, lo que quieres ser, no lo que realmente has logrado hacer. En resumen, este artículo habla de que la visión medioambiental del Ecuador está bajo ataque específicamente por la disolución del Ministerio de Ambiente y su anexo al Ministerio de Petróleo y Minas. Esto por ser un país que tiene una agenda muy intensa en temas de minería, en temas de extractivismo, en temas de petróleo. No se lo puede comparar con países como Costa Rica, que tienen un Ministerio de Ambiente unido al Ministerio de Energía, pero justamente porque es un país que ha prohibido la minería, sobre todo a cielo abierto, y permite por ahí la minería subterránea para cosas de construcción como el carbonato de calcio o cosas que se utilizan, pero en general no pudiésemos comparar la unión del uno con el otro. Lo otro que destaca este artículo del New York Times, que repito, lamentablemente se está siendo utilizado en el tema político, pero hay que analizar las cosas según los hechos, habla también del desmantelamiento de organismos gubernamentales que podían ayudar de alguna manera a sopesar el impacto del extractivismo y la persecución, con esto estoy citando el artículo del New York Times, a organismos no gubernamentales que se encargan de alguna manera de proteger el medio ambiente, la conservación. Recordemos que Latinoamérica es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el activismo ambiental debido a los muchísimos intereses que hay por el extractivismo, no solamente de recursos no renovables como la minería o el petróleo, sino también como el recurso maderero en su momento o lo que sea que se ponga de moda o que se demande en el mundo y se usufructe de manera insostenible. Por otro lado,
la buena noticia es que Ecuador también ha salido en la portada de una de las revistas más famosas internacionales en términos de ciencia, la National Geographic. En la portada de Nat Geo se puede apreciar una foto de Eric Ramos mostrando nuestro maravilloso Cotopaxi. Este especial tiene una edición, una revista de 36 páginas que habla de cuáles son las rutas que se pueden tomar en Ecuador para conocer nuestras maravillosas 4 regiones. Recordemos que Ecuador tiene probablemente las playas más bonitas del Pacífico sudamericano, si no son las más bonitas, y que esta vez Nat Geo hace hincapié en que estos recursos bien manejados pueden ser la vía de desarrollo de un país, como lo ha demostrado ya Costa Rica. Así que bueno, de deberles los mando a leer el artículo del New York Times y también pues comprar esta edición, que debe ser realmente una obligación para todo ecuatoriano tener en esta edición de septiembre de la National Geographic, de septiembre, pero bueno, en la última edición de la National Geographic, que sale con esta guía especial para Ecuador. Listo, vamos con la entrevista de hoy. Le voy a dar la más cordial bienvenida a José Cabañaro. ¿Me dice si pronunció bien el apellido? Jorge Cabañaro, ¿cómo le va, Andrea? Jorge Cabañaro, editor general de América Economía. Bienvenido, Jorge. Cuéntanos un poco más de qué se trata esta reunión de líderes que buscan, de alguna manera, proteger a estas poblaciones que están tan vulnerables frente a los efectos del cambio climático y que en países como Ecuador pues se sienten ya de una manera cada vez más importante y reflejada en nuestra economía. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por el espacio. Como bien dices, ¿no? Es una reunión que más que líderes, cuando se piensa líderes solo empresariales, son líderes en todo sentido, no solo desde las empresas, sino desde las ONGs y de distintas organizaciones que trabajan de alguna forma por abordar las temáticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Reducir inequidades, trabajar en la reducción de distintos tipos de situaciones que pueden de alguna forma afectar el desarrollo de nuestro país, de nuestro mundo, ¿no? A nivel ambiental, económico y social, ¿no? Este evento va a desarrollarse el 27 de agosto, la próxima semana, el próximo miércoles, en el Hotel Hilton Colón. Es un evento gratuito. Gratuito, repita eso, Jorge querido, porque mucha gente desconoce que este tipo de reuniones, como tú bien dices, no son solamente para líderes empresariales o dirigentes de ONG, sino que cualquier estudiante de las ramas desde economía, leyes, ingeniería ambiental, biología, son más que bienvenidos a aportar. Correcto. Todos quienes estén interesados en conocer un poco más de sostenibilidad abordado del tema económico, social y ambiental, están bienvenidos, ¿no? De hecho, una de las partes importantes de este evento es que nosotros hemos enfatizado en que la comunidad académica debe estar allí. Al hablar de temáticas de sostenibilidad siempre, y es un error que debemos asumirlo, incluso los medios de comunicación cuando hacemos estos eventos, de querer hablarnos entre nosotros, ¿no? Entre los medios, entre los líderes empresariales, entre los que están especializados en temáticas de sostenibilidad. Pero la realidad es que si queremos que la gente se vincule y la gente también haga un cambio a partir de sus acciones diarias, necesitamos que existan estos espacios. Entonces, es un evento gratuito. Ingresando a la página web de Vistazo pueden inscribirse y pueden asistir a 15 charlas que vamos a tener durante todo el día. Arrancamos el evento 9 de la mañana, finalizamos a las 6:30, 7 de la noche. Estamos trayendo speakers de Estados Unidos, de Argentina, de Reino Unido, personas que de alguna forma, junto a también ONGs del Ecuador. Tenemos nuestro aliado técnico, por ejemplo, para este evento es la WWF, o sea, el Fondo Mundial para... Exactamente, ellos han estado junto a nosotros revisando un poco las temáticas que vamos a abordar, ¿no? Vamos a hablar de temas de transición energética, vamos a hablar de pesca sostenible. Jorge, yo te quiero hacer una pregunta polémica cuando regresemos del corte, pero te la voy a dejar ahí sobre la mesa porque la vamos a contestar cuando regresemos a la radio, pero vamos a seguir en redes, en RTP Ecuador. ¿Cuál es la percepción que tiene tal vez una parte de la política mal informada del país, en la cual los ODS se convierten en un sinónimo de una agenda de género totalmente imperceptible en la realidad de los ODS? Vamos al corte y ya venimos.
Jorge, continuamos acá en redes. Te hago esa pregunta porque como fiel defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que es un reto para nosotros diferenciar este tema de la igualdad de género que representa el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de la mujer campesina, de la mujer en la vida laboral del país, de cómo al emprendimiento le cuesta más que la mujer por sus tareas domésticas tenga la libertad de emprender como la tiene un hombre. Y está tan confuso con el tema de la ideología de género que ha costado realmente años de retroceso en lo que podría significar la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Crees tú que esta tendencia de politizar en la izquierda Objetivos de Desarrollo Sostenible le ha costado una gran factura al tema de informar a la ciudadanía sobre lo que significa el cambio climático? Totalmente. O sea, si tú te pones a analizar cada uno de los ODS, y tú bien tocabas el tema de la equidad de género, igualdad de género, es uno de los ODS, ¿sí? Que atiende de alguna manera focalizadamente, pero transversalmente todos los ODS lo que buscan es mejorar el bienestar de la gente a partir de trabajar en ciertas temáticas. Te cuento un caso. Nosotros en Vistazo trabajamos temas de sostenibilidad. Yo no los trabajo directamente, hay un equipo periodístico, pero trabajamos temáticas, por ejemplo, donde nos vamos a la Sierra Central y vemos cómo en la Sierra Central, en el caso de equidad de género, una de las grandes valedoras en el desarrollo de la economía de esas zonas son las mujeres, ¿no? Totalmente. En el campo, ¿no? La mujer campesina, la mujer que está trabajando, pero cuando tú ya abordas la temática, la gente lo ve por encima probablemente y dice, ah, bueno, el trabajo de ella es lo que tiene que hacer, pero atrás de ella hay un montón de situaciones que se desarrollan que uno no las conoce. Por ejemplo, una de las cosas más, no digo traumáticas exagerado, elevar el tema a un tema dramático, ¿no? Pero uno de los temas que nos decían ellas es, yo no sé quién de mi familia pueda seguir con esta tradición nuestra, ¿no? De trabajar en el campo, porque mis hijos ya no quieren trabajar en el campo, mis hijos quieren ser youtubers, mis hijos quieren... bueno, ahora pueden ser los dos. Pero por ejemplo, ¿no? La idea allí va en función de que además de los problemas regulares que puedan tener, están pensando también en los problemas, digamos, a nivel familiar. O sea, hay muchas situaciones que se conectan y creo que... Y dato curioso, se cree que el primer esqueleto de lo que se considera el primer agricultor es mujer. Mujer, sí, correcto. Y entonces, cuando tú decías lo de lo politizado, efectivamente es. Cuando se lo ha llevado a ese plano, o se lo ha querido llevar a ese plano, es efectivamente donde se ha perdido de alguna forma el interés de la gente, porque también hay un tema, ¿no? de la sociedad como tal. Es cuando te hablan de política, a veces es un poco complicado, ¿no? Automáticamente generas rechazo. De sumarte de una manera positiva, de tratar de sumarte de una manera sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque dice nada, política no. Pero la realidad es que hay muchas personas atrás de todo esto, no necesariamente políticos o personas que están, sino que tratan de impulsar cambios políticos, cambios en la política, en las políticas públicas, ¿no? Finalmente todos somos animales políticos, Jorge, querido. Así es, todos tenemos eso. Por más que queramos clasificarnos como apolíticos, el activismo es inherentemente político. Sea activismo ambiental, sea el activismo por los derechos humanos, el activismo por la igualdad de género, en el sentido de que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, porque hay una desinformación brutal respecto a lo que significa realmente esa palabra. O sea, no nos dejan espacio a las mujeres, pero en ningún lado, ya. De verdad, se nos cogen todos los puestos. Pero la realidad es que, como tú dices, mucho más allá de eso. Son realidades que ya van cambiando según la percepción de cada uno, ¿no? Así es. Y en nuestro caso, bueno, por ejemplo, ¿no? El equipo o la persona que lidera sostenibilidad en Vistazo es una mujer. Y quienes nos ayudan también de alguna manera a desarrollar parte, digamos, del equipo también son casi todas mujeres. O sea, hay un tema de trabajar estas temáticas desde el punto de vista de qué le afecta a la gente, porque eso también es muy importante. Nosotros venimos haciendo esto desde el 2022 ya de manera formal, con una sección, con inversión para viajar, para ir a conectar con la gente. Hemos estado en la frontera norte, hemos estado en la frontera sur, hemos estado en recorridos en espacios súper abandonados por los mismos actores políticos, ¿no? Puná, Sierra Central, entre otros sitios. Y claro, lo que buscamos siempre abordar es cómo a partir del periodismo podemos visibilizar esto, porque nosotros eso también es importante, a veces también se lo confunde desde los medios, el medio no es el que tiene que hacer el cambio, el medio es el que tiene que visibilizar las situaciones para que se den los cambios. Así es. Y por eso este evento nace
para ser un espacio de reflexión, de visibilización, pero también ver que estén los empresarios allí y que puedan decir, oye, podemos nosotros ayudar en estos cambios. Totalmente, ¿No? porque Ya lo están haciendo. un poco pero creo que también las soluciones son locales, ¿no? Son problemas globales con soluciones locales. Y yo lo decía tal vez un poco más morochamente, en Ecuador lo que funciona en Esmeraldas con coco, funciona en Manabí, pero con maní. Y en Guayaquil con encebollado. Entonces tienes que adaptarte porque somos tan ricos en esta propia biodiversidad geográfica, nos convierte inherentemente en diversos en nuestras etnias, en nuestras culturas, en nuestras comidas, en los recursos que tenemos disponibles para hacer esta maravillosa gastronomía que ahora también sale en la National Geographic, como estaba contando en las primeras noticias. Entonces realmente te impulsa a buscar no una solución para todas las provincias por igual, sino que más bien se vayan adaptando a las necesidades de cada una. Como tú bien dices, en la Sierra Central, con el tema de la desnutrición crónica infantil, y aquí cito un estudio en el tema de violencia de género, la etnia a la que más violencia está expuesta, por así decirlo, es la etnia indígena, justamente por la desconexión que tiene a las herramientas para poder prevenir este tipo de violencia de género. Las mestizas salíamos ahí como las más jarochas, somos las que menos expuestas estamos a la violencia, pero también te habla de las afrodescendientes y cuál es su nivel de exposición a este tipo de violencia. Entonces, claro, la mujer campesina la tiene mucho más complicada que aquellas que tenemos acceso en las grandes ciudades, de todas maneras, a las herramientas para poder denunciar el tema de violencia. Correcto. Y el problema es que a veces en las grandes ciudades nos desconectamos de esa realidad porque decimos no nos afecta. Y mentira. O sea, todo lo que sucede en otras partes del país nos afecta acá. O sea, el problema de la Sierra Central, si no tienes a gente que pueda cultivar y poder tener alimentos, eso le va a afectar a la persona de la costa, como al de la costa. Si no tiene recursos pesqueros, pues también le va a afectar al resto. Todos somos un todo, ¿no? Entonces, la realidad es que justamente estos espacios lo que debe valorarse es el hecho de poner el tema en discusión y que la gente, a los speakers o a los voceros, se les ha pedido que aterricen las temáticas a realidades nuestras. Y para eso ustedes, a ver, vamos a regresar del corte a la... Estamos conversando con Jorge Cabañaro, quien es representante, y nos está contando de qué se trata esta reunión de líderes para justamente enfocarse en los objetivos de desarrollo sostenible. Toqué un tema polémico antes de irnos a redes. Les recuerdo que estamos en RTP Ecuador y le conversaba un poco, o le comentaba a Jorge cuánto le ha costado la politización de los objetivos de desarrollo sostenible a los mismos objetivos como tal. El hecho de esta confusión enorme que hay dentro del objetivo de igualdad de género, que está enfocada en que las mujeres campesinas, rurales, las mujeres en general, tengamos las mismas oportunidades que los hombres, y lamentablemente se ha desvirtuado en una agenda de tema de género que poco o nada tiene que ver con el objetivo como tal. Dentro de esto también hay una marcada tendencia política de la izquierda, de alguna manera, de tomar las luchas ambientales, pero en realidad los objetivos de desarrollo van mucho más allá y hablan de tomar datos como base a las soluciones locales para problemas globales. Creo que ese sería el gran reto, Jorge, que tenemos hoy en este tipo de encuentros. Totalmente. O sea, bajarlo a la realidad. Yo siempre lo que digo es tratar de conectar a la gente con los temas que nos afectan. Y que, por ejemplo, uno de los voceros invitados es una persona que lidera a nivel internacional un programa de el aumento del nivel del mar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Él lo que viene a mostrar en un mapa, se llama Dan Risa, es un estadounidense, y él viene a mostrarte con un mapa cómo al 2050 gran parte de la costa del Pacífico va a estar inundada. Correcto. Entonces, cuando tú ves el mapa y ves que, por poner un caso, no mucha gente va a Salinas, dice, Salinas va a estar gran parte de su perfil costero bajo el agua si no tomamos decisiones para poder de alguna manera ir trabajando y poder ir mitigando o reduciendo o tratando de resolver ese problema. Y eso es importantísimo, lo que tú dices, Jorge, ¿no? Hay mucha gente que desconoce de qué se trata este tema de las reuniones en torno al cambio climático. Creo que aún comprenden el tema del cambio climático como algo en los 90, como que nos estamos reuniendo para salvar al osito polar. Y la realidad va mucho más allá. Hoy el tema del cambio climático habla de proteger a nuestras poblaciones vulnerables. Y repito, los países en vías de desarrollo como Ecuador somos increíblemente vulnerables en 3 sectores estratégicos puntuales: agricultura, transporte y energía.
La realidad es que, y ya lo vimos el año pasado con la necesidad o lo dependientes que somos de un solo sistema hidrológico que es el amazónico, por no haber planificado también el occidental como parte de donde podíamos de alguna manera cosechar energía hidroeléctrica. Entonces hablamos de que estos tres sectores que son tan vulnerables y lo hemos palpado ya de manera vivencial, se convierten en el eje transversal de este tipo de reuniones. Y me imagino con los datos de Ypsilon tienen cómo arrancar también con una base de empresas que hoy están invirtiendo para que hayan estos efectos positivos en términos de sostenibilidad. Totalmente, ¿no? De hecho vamos a tener una premiación al final para reconocer un poco a esas empresas, pero más allá de este tema, de este espacio en específico, la idea justamente es ver también esos esfuerzos que se hacen desde el sector privado, ¿no? Porque si solo nos quedamos esperando lo que sucede en el sector público, desde el sector público, pues lamentablemente muchas cosas no se van a hacer. Entonces, el sector privado creo que entiende eso, lo entiende que tiene que esforzarse porque como decíamos, cualquier situación que no se esté tratando de corregir o de mejorar, eso le afecta a todos. O sea, la migración es parte, por ejemplo, ¿no? La migración en los países es parte justamente de las inequidades. No es que algunos sí pueden quizás migrar por gusto, ¿no? Pero generalmente la migración se da por necesidad. Hoy no hay mucho lugar a donde migrar, te cuento, pero va más allá. Uno puede estar medio enamorado de alguien y si quiere migrar porque se va a ir a ver a la pareja, ¿no? El amor en tiempos de guerra, pero creo que va más allá, ¿no? Creo que los impactos económicos de no utilizar nuestros recursos de manera sostenible son bastante fáciles de determinar, ¿no? Si contaminas el agua de una comunidad amazónica como Estado, entonces tienes que darles un acceso al sistema de agua potable y eso cuesta millones de dólares. Un recurso que tú no tenías que gastar en llegar a esa población para que lo pueda tener. Sin embargo, esto abre también un montón de oportunidades, porque también hablamos de una economía local que se mueve en torno a estas pequeñas acciones ciudadanas y hablamos de cosas tan grandes como Iction, que es un proyecto que me encanta, que separa la basura de los ríos antes de que llegue a nuestro mar y podría tener nuestras playas en una muchísima mejor calidad de la que están hoy en día, y cosas tan locales como Bonaterra, por ejemplo, que es una feria que promueve el consumo directamente al productor. Entonces, aquí hay un montón de economías a pequeña y a gran escala usufructuando de este nuevo modelo de negocio, porque al final del día también estamos hablando de economía. Y la economía, señores, es una ciencia social que estudia el comportamiento del ser humano frente a los recursos. La economía no se inventa como nosotros tratamos los recursos, simplemente lo lee y le pone un nombre. Esta nueva bioeconomía, como le suelen llamar, es parte crucial también del objetivo de este tipo de encuentros. Totalmente de acuerdo, porque te va un poco explicando realmente la conexión que hay entre justamente el desarrollo o el impacto social con el impacto económico, ¿no? Están totalmente conectados. Un caso, nosotros que lo vamos a mostrar en el evento, por ejemplo, es, no sé si, seguro que tú lo has visto, el caso de Cara Solar, ¿no? Este proyecto en la Amazonía para generar energía a través de embarcaciones que tienen paneles solares. No sé si tú lo has chequeado, me imagino que sí. Andrea. Claro que sí, ya se hace también en lugares de Asia. Esto ya es una realidad y con éxito en países muy similares, geográfica y hasta étnicamente al nuestro. Exacto. Imagínense, o sea, un proyecto que nace acá en Ecuador y nace, digamos, en el sentido de la Amazonía, se lo desarrolla y de alguna forma trata de resolver una problemática. O sea, eso es lo que justamente queremos, o sea, que se expongan a partir de estos expertos no solo problemáticas, soluciones. O sea, tenemos que proponer soluciones porque si no nos vamos a quedar simplemente viendo el gran problema y sintiéndonos tristes por lo que pasó y ya está, no pasa nada. Eso justamente quería un poco ayudarte a transmitir, ¿no, Jorge? Cuando vamos a este tipo de reuniones acerca de la problemática climatológica y cómo esto afecta a nuestras economías, porque así es como lo tenemos que ver ya hoy en día. Aquellos que crean que hay un montón de gente reunida en el Hilton queriendo salvar al pingüino, se equivocan. En realidad, ya desde hace algunos años, el tema del cambio climático gira en torno a proteger a nuestras poblaciones vulnerables, a nuestros agricultores que en este momento, luego de las heladas en la sierra, han perdido grandes cosechas de maíz, sobre todo en las provincias del norte, de Sierra Central del Norte, digámoslo así. Hemos perdido el maíz con el que van a hacer los chihuiles. Para aquellos que conocemos de la gastronomía y lo que esto significa en las culturas, es de alguna manera ineludible pasar por la parte de la prevención, de cómo se puede tener de alguna manera
fondos o de alguna manera seguros, incluso agrícolas, que puedan ayudar a este tipo de emergencias climatológicas, porque hoy el mundo ya está girando en torno a eso. Entonces va mucho más allá de simplemente mostrarte un cuadro en el cual te vamos a explicar por qué el tema del cambio climático está directamente relacionado con actividades humanas, sino que ya vamos al impacto que esto tiene en nuestra vida diaria, en cómo Ecuador se puede preparar el próximo año, este año o después de 5 años, para que una sequía amazónica no nos deje sin electricidad durante meses, porque ese es el tipo de preparación de la que se habla hoy en torno al tema del cambio climático. Así es ver el problema, pero ver una solución o ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y que esto de alguna forma también se replique y que se sumen más personas, porque se lo puede estar haciendo en un espacio en específico, en una zona, en una provincia, pero el problema lo tenemos en el resto de provincias o en el resto de zonas, y la idea es que justamente esto se replique, ¿no? Entonces, en el evento la promesa justamente es eso, ¿no? Es no ir solo a decir todo lo mal que sucede, sino también decir esto sucede por esta temática, pero también creo que podríamos hacer esto para poder mejorar las condiciones, ¿no? Claro. Entendiendo que los problemas no son solo de Ecuador y las soluciones no son solo de Ecuador. O sea, hay un tema de, como tú bien decías, ¿no? Uno de los grandes afectados por todo esto va a ser Ecuador, al ser un país con menos recursos, Costero, en vías de desarrollo, con islas, dependiente agrícola de toda su gran cantidad de exportación. Y finalmente el petrolero también dependiente del clima, porque cada vez que el río loco se pone loco, se nos va el Sote y se nos va el oleoducto. Un poco más allá, Jorge, también quería girar un poco en torno a esto, a todas las oportunidades que se dan. Tú arrancas con esta lista de Ypsilon, que es como, bueno, aquellas empresas que han invertido de alguna manera la mayor cantidad en el tema de sostenibilidad. Tienes un montón de ONGs que testigos hoy en primera fila ponen alma, tripa y corazón por sacar adelante este país, por proteger los recursos que finalmente tendremos que pensar en un país postpetrolero y postminero, que es el futuro a mediano y largo plazo de Ecuador. Va mucho más allá del tema, ¿no? Justamente en ese sentido, ¿tú qué crees que le falta a Ecuador en términos de estructura del gobierno, tanto local como nacional? Una de las cosas que a mí me llamaba la atención era que dentro de los artículos a los que se les impone un impuesto al consumo especial, incluían carros eléctricos o paneles solares en su momento. ¿Qué pasa en Ecuador en términos de legislación, en términos de impuestos? ¿Qué tan difícil la tiene un emprendedor que quiere ponerte a disposición una energía limpia, renovable, como el panel solar, pero compite con el diésel subsidiado? Digo que a veces puede suceder una desconexión, aunque parecería que siempre sucede esa desconexión entre lo público con lo privado. Y nuevamente, lo privado a veces se lo ve como algo, el empresario que está allí al acecho de algo. No, el privado somos todos los que no estamos dentro del sector público, digamos, ejerciendo como tal, ¿no? Así es. Entonces, hay una desconexión. ¿Por qué? Y eso sucede de distintas maneras, pero también es por un no entender en el ejercicio del día a día lo que se está haciendo en cada uno de los sectores, ¿no? Y también hay otras prácticas que ya conocemos, unas prácticas no... oscuras. Quiero utilizar una palabra cuidadosa, que realmente quizás no son por las cabezas, hay ciertas estructuras que están de alguna manera contaminadas, eso lo conocemos. Totalmente, los mandos medios son parte de la estructura mafiosa. Y eso complica mucho, porque nosotros no sabemos tras bastidores qué es lo que sucede, ¿no? Y en términos de impuestos, ¿tú crees que sería una buena idea liberar todo lo que tenga que ver con estas economías sostenibles y locales en términos de importaciones de productos de capital de producción también, que tengan que ver con estas respuestas que se dan? Me parece que sería una vía interesante, pero siempre analizada junto a distintos actores. O sea, yo creo que ahí es importante sumarse, pero sumarse tratando de hacer la ejecución, no de sumarme, siento, de la converso. teoría creo que tenemos bastantes, y canciones de Serrat y Sabina habrán un montón. Jorge, nos queda un minuto, quiero que invites formalmente a los que nos han escuchado a seguirlos en redes, repítenos el día y la hora para esta invitación que es importantísima, y recordarles que aquí hay oportunidades, no se van a sentar a recibir las malas noticias, no los vamos a hacer llorar. La idea es que escuchen realmente cuánta gente ha buscado soluciones para problemas globales de manera local y lo está haciendo de manera exitosa. Muchas gracias. El 27 de agosto en el Hilton Colón, a partir de las 8:50, 9 de la mañana, arrancamos, nos quedamos hasta las 6:30 de la tarde.
Van a haber muy buenos perfiles de speakers y nada, la invitación es gratuita para todos. Se van a topar con empresarios, academias, ONGs. Un punto muy importante, las ONGs no están pagando absolutamente nada, todas están invitadas porque justamente la función del medio debe ser tratar de vincular a todos con todos. Buenísimo, Jorge. Felicitaciones. Ya sabes, Ecoverde es tu espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Siempre los micrófonos abiertos aquí. Muchísimas gracias a ustedes dos, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Merci beaucoup. Vaya, volvieron a ver mi cara, no se asusten, tranquilos, ya deberían estar acostumbrados. Oiga, disculpe, ¿está de duelo? No, el negro se ha convertido en my new favorite orange. Porque usted no puede enviudar, porque imposible. No. No, pues no. No por el momento. No, pues que quien no está casado no puede enviudar. Por eso, entonces no puede. Así es. Entonces, ¿cuál es? No me gusta el negro es elegante, el negro aparte hace frío. No sé, yo no he dicho helado. que no sea elegante, lo que digo es Guayaquil que a 22 grados la es reina demasiado verde y para unos mí. días y viene de blanco con beige o de beige con blanco y ahora vino de negro. Así Entonces es. pregunto, no es daltónica tampoco. No, negro como mi café, negro como la noche, negro... Ya, pare. Como el petróleo ya. Bueno. Depende de cuál. El de buena calidad parece más champán que el que tenemos acá, que es pesado. Pero ¿Champán? bueno, siga. Oiga, usted tiene un problema visual serio. El petróleo de altísima calidad. No, pero no parece champán, no vacile. Bueno, descubre nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, Portoviejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseños vanguardistas. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Oh, wow. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Portoviejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana conmigo, como el jueves. El jueves no hay chocolaterapia, porque quedamos en que es chocolaterapia, perdón. Es cada 2, o sea, 2 en vez de 4. Son 2 al mes. Ok, entonces guardo el chocolate para el próximo jueves. No. Lo que tráelo nomás. Traiga nomás, que estaba bueno. Chao, nos vemos. Bye. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.